Hoy vamos a meternos de lleno en un experimento económico tan, pero tan radical que está sacudiendo los cimientos de toda una nación, Argentina. A ver, pongámoslo así. Un nuevo gobierno llega y promete una cura de caballo, una terapia de shock económico súper drástica. Pero claro, la reacción del país ha sido igual de intensa, creando un eco que resuena por todas partes. Ok, para entender todo este lío tenemos que empezar por la promesa central del gobierno: arreglar la economía con una motosierra. Así, tal cual, para cortar de raíz el gasto público. Y este plan tan agresivo tiene, digamos, dos herramientas principales. Por un lado, la motosierra, que son los recortes directos y sin anestesia. Y por otro, la licuadora, que es un poco más sutil. Usa la propia inflación para licuar el valor de cosas como los salarios y las pensiones. El objetivo final de todo esto es uno solo: tener superávit fiscal, cueste lo que cueste. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se vio esta motosierra en la práctica? Pues su primera gran prueba de fuego fue cumplir con las metas súper exigentes que se habían acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y ojo que la ambición de estas metas era tremenda. No solo querían pasar de un déficit a un superávit importante, sino que además se propusieron dejar de financiar al gobierno con emisión monetaria, o sea, cerrar el grifo, y, por si fuera poco, acumular miles de millones de dólares en reservas. Un desafío monumental. Y en lo fiscal, el resultado fue, no solo cumplieron la meta, la reventaron, lograron un superávit muchísimo más grande de lo que pedía el FMI. Y no solo eso, también cumplieron con otra promesa clave, considerada fundamental para bajar la inflación. Se dejó de imprimir dinero para financiar al gobierno. Cerraron el grifo por completo. Este era un pilar central de todo el plan. Pero a ver, no todo fue color de rosa. El tema de juntar dólares fue mucho más complicado. Y como se ve clarito en el gráfico, el gobierno se quedó corto, no llegó a la meta de acumulación de reservas. Claro, mientras en el gobierno se celebraban estos números fiscales, en la calle el eco de estas políticas empezaba a sonar cada vez más fuerte. Y es que la respuesta de la gente fue, inmediata y muy fuerte. El conflicto social no es que aumentó un poco, se disparó, más de un 60% desde el día 1 del nuevo gobierno. Para que nos hagamos una idea del nivel de oposición, sobre todo sindical, este gobierno ya ha enfrentado 3 paros generales en apenas 16 meses. Como muestra la tabla, es un ritmo que a otros presidentes les tomó años alcanzar. Pero si hubo algo que de verdad hizo estallar todo, fue el tema de las universidades públicas. Ojo, que son un pilar fundamental de la sociedad argentina. Y al principio, ¿qué hizo el gobierno? Pues digamos que le restó importancia. El propio ministro de Economía llegó a decir que la protesta que se estaba organizando era literalmente un berrinche. Resulta que ese berrinche se vio así: 800,000 personas marchando solo en Buenos Aires. Una de las manifestaciones más masivas en décadas. Un rechazo contundente a los recortes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos historias, dos relatos que parecen ir en paralelo y no tocarse. Por un lado, la narrativa de éxito económico del gobierno y por otro, la realidad que vive muchísima gente en su día a día. Primero, veamos la historia del gobierno. Y su principal trofeo es una caída drástica en la tasa de pobreza. Lo celebraron como la baja más importante en 20 años, sugiriendo que sus políticas, al final, están funcionando para los más vulnerables. Claro, este festejo oficial nos hace preguntar, los números macro dicen una cosa, pero ¿de verdad la vida de la gente común y corriente está mejorando? ¿Qué pasa con el costo de vida? Y aquí entra un concepto clave para entenderlo todo: el fenómeno de que Argentina está cara en dólares. ¿Qué significa esto? Sencillo: que los precios en pesos suben muchísimo más rápido de lo que se mueve el dólar. Y eso lo encarece todo para locales y para turistas. Hay varias razones para esto. Pero una de las más importantes, y que se destaca aquí, es que se acabó la famosa brecha cambiaria. Esa diferencia enorme que había entre el dólar oficial y el paralelo, el blue, prácticamente desapareció. Y con ella se fue una ventaja que antes hacía que el país fuera, en comparación, más barato. Imagínense lo que esto significa para un turista. El cambio es brutal. Venir a Argentina ahora le cuesta casi el doble de lo que costaba hace poco más de un año. Y claro, eso impacta de lleno a un sector clave como el turismo. Y todo esto nos lleva al nudo del asunto, a la gran tensión que define a la Argentina de hoy. De un lado de la balanza tenemos un éxito fiscal que nadie puede negar, con metas cumplidas y hasta superadas.
Pero del otro lado, el costo social y económico es cada vez más pesado. Más conflicto, salarios que valen menos y un país que se ha vuelto caro. Y así llegamos a la pregunta final. La pregunta del millón. ¿Se puede mantener el rumbo con esta terapia de shock cuando el eco de la calle, la fricción social, resuena cada vez más fuerte? Esa, sin duda, es la historia que hay que seguir muy de cerca.